Buen día, hermanos. Es un gusto poder estar aquí con ustedes, poder transmitirle la palabra de Dios, ¿no? Y yo, para dar apertura a este momento de enseñanza, yo quería leer en el libro de Filemón, Gracias, Jesús, del versículo 1, al versículo 7, ¿no? Que dice así: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, a la amada hermana Apia y Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación de tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos, ¿no? Yo daba gracias a Dios, ¿no?, por esta palabra, y me detenía a ver cómo Pablo resaltaba, ¿no? En el versículo 2 decía: y a la iglesia que está en tu casa, ¿no? Que todos sabemos que de público conocimiento todo lo que está pasando, ¿no? Y hoy en día la iglesia se trasladó a la casa, y no es que se haya trasladado, siempre estuvo, no más que hoy en día, como quien dice, se empezaron a hacer las reuniones como se solían hacer en el tiempo antiguo, ¿no? Se dice que en los primeros santos, los primeros cristianos, ¿dónde estaba la iglesia? En cada casa, ¿no? En cada casa se compartía el pan, se compartía lo que había, ¿no? Y que a ninguno le hacía falta nada, ¿no? Y hoy en día la iglesia se volvió a trasladar a la casa de cada uno de nosotros. Como siempre lo hacían con mis padres, hoy muchos hermanos lo hacen, nos sentamos en la mesa y compartimos la palabra de Dios, ¿no? Y también el Señor me llevaba a reflexionar sobre qué hacemos nosotros. O sea, estamos en otras casas, pero ¿qué piensan los demás de nosotros? Porque acá Pablo le menciona a Filemón: porque he oído de ti del gran amor que tienes, ¿no? Muchas veces nuestra iglesia, nuestra casa, por ahí no transmite ese amor. Por ahí esa es la iglesia, como la iglesia de Sardis que hablamos ayer: veo tus obras imperfectas, dice el Señor, ¿no? Pero hoy el Señor quiere que tú, como cuerpo de Cristo, seas reconfortado como un santo y que te sigas perfeccionando, porque si no te perfeccionas, por ahí puedes quedarte. Y no estamos hablando de que la fe sea, que la salvación sea por obras, sino que es por gracia. Pero si nuestra conducta en Cristo no es la adecuada, tampoco podemos hacer nada. Y como decíamos, como yo reflexionaba hoy, y daba gracias a Dios, y que Dios nos ayude a ser como el hermano Filemón, ¿no? Que era un hombre lleno de amor hacia el Señor Jesucristo, pero también hacia los santos de la iglesia, ¿no? Aleluya. Hacia los santos hacia cada uno de los hermanos. Porque hay un versículo en la Biblia que dice Pablo, creo, que dice: no te canses de hacer el bien, y más a lo de la familia, de la fe, ¿no? Amén. Así que si por ahí en este tiempo, y antes de la cuarentena, antes de todo lo que está pasando hoy en día, por ahí no tenías ese amor y ese deseo de hacer el bien a la familia de la fe, porque muchas veces tenemos rencores y no lo perdonamos a nuestro hermano. Pero Dios por ahí hoy te puso en esta cuarentena para que vos lo busques y Él te haga entender de esos errores que tú cometiste, ¿no? Y que el Señor Jesús cada día te perfeccione, pero para perfeccionarnos tenemos que buscarle cada día más, tenemos que leer su palabra y orar, porque de otra manera no vamos a poder perfeccionarnos. Y yo daba gracias a Dios con esto, y espero que les sea de bendición para cada uno de ustedes. Amén, damos gracias a Dios, amén, por esta palabra, y vamos a orar, vamos a entregar este tiempo
en las manos del Señor, amén, para que sea realmente Dios obrando en cada una de nuestras vidas. Señor, te damos gracias, Padre. Bendito sea Gracias, tu nombre, Señor, por Padre. este tiempo que tú nos regalas, Señor, de Privilegio poder estar tan aquí, grande Señor, que estamos reunidos, teniendo de Padre, escuchar tu para palabra poder ya aprender en más de esta tu hora. palabra, Señor. Aleluya, indagar en Oh, ella, Dios de la Señor, así gloria, como te tú agradecemos, nos mandas, Señor, a escudriñar las porque tú eres Escrituras, fiel porque en ellos parece que y no tenéis has la vida cambiado, eterna, Señor. permanece Realmente fiel para necesitamos de ti, siempre, Padre. Señor. Necesitamos que Que la realmente tú pongas bendición ese y la amor tuyo, gracia que Señor, viene de en ti, nuestras vidas, Señor. oh, Tú sabes que Santo, somos, Dios mío, como humanos viene en imperfectos, nuestros Señor. corazones. Pero anhelamos ser perfeccionados por Sí, ti, Señor, Señor. aleluya. Oh, Señor, aleluya, en esta Gloria. noche, Señor, abre nuestros oídos espirituales, Señor, nuestras mentes, Gracias, nuestro Padre corazón, bueno. Señor, para que esa palabra, Señor, no sea simplemente, sino que Poder ayúdanos de a poner Dios. por obra y obedecer lo que tú estás demandando de nosotros en este Gloria a tiempo, Dios. Señor. Te pedimos aún por cada oyente, Señor, por cada hermano, por cada amigo que está ahí viendo, Señor, esta transmisión. Gracias, que realmente Padre ellos amado. puedan sentir tu presencia y saber de que ellos no están solos, Señor. Porque tú estás ahí, Señor, donde tienes a cada hijo tuyo, Señor. Te damos gracias, Señor. Padre. Y ponemos toda, Señor, esta reunión en tus manos. Para que tú Gloria a seas Dios. dirigiendo. Toma un, Señor, estos medios de Hay comunicación, poder en la Padre. sangre Tómalo que en tú tus manos, derramaste Señor, y en la llévalo cruz. a aquellos lugares, Señor, aleluya. Aquellos hogares, aquellas vidas que realmente están Gloria necesitando a de Dios. ti, Señor. Te damos gracias, Señor, porque creemos en la obra maravillosa que tú estás haciendo, Gracias, Padre. Padre bueno. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Amén, aleluya. Sean todos muy bienvenidos. Amén a este tiempo de alabanza, de adoración, de poder aprender más de la palabra del Señor. Y vamos a cantar una alabanza más. Amén. Y luego ya de esto vamos a estar comenzando con el estudio de hoy. Sean bienvenidos. Ahí si tenés tu Biblia, un anotador que puedas ir preparando una pregunta, que realmente puedas estar compartiendo y juntos podamos hacer esta reunión en esta noche. Que Dios te bendiga. Aleluya, sí, Jesús. Hoy tu pueblo a ti te rinde adoración. Aleluya. Rey, Señor. Hoy tu pueblo a ti te rinde corazón. Manifiéstate, manifiéstate, manifiéstate aquí. Manifiéstate, manifiéstate, manifiéstate aquí. Rey, Señor, hoy tu pueblo aquí te rinde adoración. Rey, Señor, hoy tu pueblo aquí te rinde el corazón. Manifiéstate, manifiéstate, manifiéstate aquí. Manifiéstate, manifiéstate, manifiéstate aquí. Una
sangre sobre mí. Una gota de tu sangre sobre mí. Una sola bastaría para limpiar mi corazón. Una gota de sangre sobre mí. Una gota de tu sangre sobre mí. Una gota de tu sangre sobre mí. Una sola bastaría para limpiar mi corazón. Una gota de tu sangre. Una sola bastaría para limpiar mi corazón. Una gota de tu sangre sobre mí. Saludo a los amados amigos y hermanos en el inmenso amor de Jesucristo. Que la paz de Dios sea llenando cada corazón y cada vida en esta noche maravillosa. Antes de comenzar con nuestro tema que dimos en llamar la iglesia de Sardi, la iglesia moribunda, la iglesia que se le estaba muriendo algunas cosas dentro de su seno, dentro de la congregación, y que fue reprendida por el Señor para que también las otras cosas que estaban ya a punto de morir, pero que también allí en esa iglesia había personas que se mantenían fieles al Señor a pesar de la situación que ellos estaban viviendo. Agradecemos al Señor por esta oportunidad, pero allí donde usted está, quiero que usted tome su Biblia y abra su Biblia en el libro de los Salmos, un pasaje que siempre compartimos cuando vamos a ver temas de la palabra del Señor. El capítulo 119, el verso 130. Aleluya. Vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El libro de los Salmos, capítulo 119, versículo 130. Estamos ya agradeciendo también al Señor. Recibimos una hermosa noticia hace unos momentos también acerca de Juan David, un niño que estuvimos, un bebito de tan solamente 3 días tenía ayer y fue intervenido quirúrgicamente en Colombia, y recibimos una noticia que, bueno, la operación fue un éxito, por decir así. Y seguimos orando por Juan David, así que vaya nuestro también a la familia, y desde aquí, desde Argentina, le enviamos nuestro cariño grande a esta familia en Colombia. Dice así este Salmo 119, verso 130, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. ¿Ven? Gloria al Señor. El Salmo 119 es el capítulo más largo, y el Salmo 119 encierra una riqueza como toda la Biblia, pero aquí nos dice esta palabra. Hermanos amados, en honor a la verdad de Dios, queremos decirle que en los últimos tiempos que estamos viviendo, o sea, en esta edad, en esta hemos comenzado a notar como una guerra entre lo que fue el tiempo antiguo, la senda antigua, como se dice comúnmente, y la nueva generación, o sea, la actualización, para que usted entienda. Y quiero dejar en claro por la Escritura, Hebreo 13:8 dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Lo único que puede cambiar entre nosotros en la generación que estamos viviendo tiene que ver con los medios que hoy tenemos. Medios, llámese, medios de transporte, medios de comunicación, medios que nos agilizan la vida.
Pero la escritura sigue siendo la misma. La palabra de Dios no cambia. Ella sigue siendo la misma de siempre. Y una de las cosas que hemos notado en estos últimos tiempos, acerca de este salmo que estábamos leyendo, es que la exposición de la escritura ha comenzado a perder fuerza en muchos púlpitos, en muchas congregaciones, en muchos lugares. ¿Por qué decimos esto? Comenzó a perder fuerza porque como que se dio tanto auge, por ejemplo, a la música, y no está mal alabar y adorar a Dios, y hemos sido invadido en cuanto a lo que tiene que ver musicalmente. Bueno, han aparecido muchos técnicos en adoración, porque no son adoradores, otros que hicieron fama, se hicieron estrella, y usaron el cristianismo o usaron a la iglesia como medio de ganar mucho dinero, millones ganar millones y llevárselo al bolsillo, como se dice comúnmente. Y la palabra de Dios comenzó a perder fuerza en muchos lugares y comenzó a quedar a un costado. O sea, los grandes conciertos que hoy tenemos, entre comillas, vemos que lamentablemente la escritura ya no es lo que era hace 30 años atrás. Y entonces, en eso es que diferenciamos una generación de otra, no en otra cosa. Y, por ejemplo, se dice hoy en día, bueno, no, lo que pasa es que usted tiene que entender que hay lugares y hay forma de llegar con el Evangelio. Y en realidad, eso son técnicas humanas, netamente, que nacen en el corazón del hombre. Porque el Espíritu Santo sigue siendo el mismo y sigue obrando aquí donde sea. El Espíritu Santo sigue trayendo convicción de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, cuando hablamos de exposición de la Escritura, decíamos, generalmente las iglesias, en muchos de los casos, han perdido la esencia esa del estudio bíblico, por ejemplo, que trajo tanta riqueza y que trajo tanto crecimiento a la iglesia hace tiempo. Y hoy eso se perdió. Comenzó a perderse lo que significa, hermano, la atención a la palabra. Hace unos días escuchábamos a una hermana que ella hacía una palabra, que es lo que tenemos que hacer como ministro, y dejarnos de jugar a quién es mejor, o quién tiene mejor doctrina, o quién es falso y quién no es falso. Hermano, probarnos realmente y hacer defensa de la palabra. La hermana decía, hoy en día es una falta de respeto, es una irreverencia en muchos lugares, donde cuando se está exponiendo la escritura, uno está mascándose un chicle, el mensaje de texto o un WhatsApp o comunicado en internet, el otro está molestando al otro, el otro está hablando. Y aquí la escritura dice la exposición de tu palabra. Pero ¿sabe quién alumbra la exposición de la palabra? A quien realmente viene con un objetivo claro y un propósito bien claro, a oír la exposición de la escritura. No a cualquiera. La escritura no es para cualquiera. La palabra de Dios es la perla preciada que si nosotros se lo damos los chanchos, los pisotean. ¿Entiendes? Entonces, estamos viendo un tema que es un tema de actualidad como en todos los tiempos. Miren, lo fue en el primer siglo de la iglesia. Lo fue para Juan. Juan estaba viendo algo que sucedió, nada más y nada menos, en un círculo, en una zona llamada el Asia Menor, donde había 7 iglesias, que tipifican las iglesias de todos los tiempos. Y entre ellas sustrajimos una que se llama la iglesia de Sardis. La iglesia moribunda, o que se le estaban muriendo cosas, y muchas cosas dentro de ella estaba muerta. Ahora imagínense que un miembro o un órgano del cuerpo del ser humano se muera dentro de ella. Obvio, eso produce un peligro para todos los demás órganos y todo el cuerpo del físico. Ahora, allí había, en medio de eso, en medio de esa congregación, habían hermanos que realmente amaban a Dios y no se mezclaban con ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué quiere decir que en este tiempo estamos viviendo? Que dentro de una propia congregación hay personas que van a ser salvas y otras se van a perder. Exactamente, así es. Ojalá en esta mesa todos vayamos al cielo, y todos tenemos la misma esperanza de ser arrebatados con el Señor, ¿entiendes? Pero no va a ser así en muchos lugares. Nosotros confiamos en nuestra fe en Dios y nuestra mente ya se retrae a horas atrás
¿De qué estuvimos haciendo? Estuvimos quietos, en silencio y que nadie nos vio. Y el silencio más, y la parte más quieta y la parte más silenciosa del ser humano y la parte más secreta del ser humano se llama la conciencia, adentro. Y ahí es donde Dios ve, donde Dios mira. Vayamos al punto que tenemos en esta noche. Vamos a volver a leer el libro de Apocalipsis, capítulo 3. Y vamos a ir viendo y compartiendo lo que Dios le estaba diciendo, lo que el Señor estaba diciéndole a esta iglesia en Sardis. Versículo 1 en adelante dice las Sagradas Escrituras: escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Y dice así: el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y estás muerto. Hermanos, que una carta tenga una presentación de esto realmente es alarmante. Esto es para hacer un funeral. Tiene nombre de que vives, pero estás muerto. ¿Sabe, hermano, en estos días, y Dios nos ayude a todos porque nosotros somos parte de la iglesia del Señor? ¿Saben cuántas personas aparecemos en las redes sociales? ¿Y saben cuántas personas utilizan las redes sociales para darse a conocer a ellas mismas y poder ofrecer una imagen de su talento, de su destreza, de su conocimiento, hermano? ¿Saben cuántas personas están hablando más de ellas que de Cristo mismo? Quieren impresionar con una imagen o una elocuencia o un mensaje. Y decíamos en el día de ayer, en la noche de ayer, Dios no mira lo que está por fuera. Y yo no tengo por qué andar. Juan decía, por ejemplo, para detenerme un poquito, Juan decía: oigo que tus hijos andan en la verdad. O sea, caminan en la verdad. ¿Entiendes? Mire, la verdad habla de ellos. Eso es lo que le decía Juan. La verdad está hablando de ellos. La misma palabra habla de quiénes son ellos. Y hace un rato Lucas leía acerca de Filemón, ¿no? Dice: conocen de tu amor hacia el Señor Jesucristo y hacia los santos. O sea, no necesito yo promocionarme como siervo, promocionarme como ministro para que alguien me conozca y se impresione conmigo. Ese no es el punto ni el objetivo que nosotros tenemos. El objetivo nuestro es dar a conocer a Jesucristo, al dador de la vida. Dar a conocer a aquel que vino y murió por nosotros para darnos salvación y vida eterna, y su sangre que limpió nuestros pecados y puede limpiar también tus pecados, si estás por primera vez escuchando allí o si te alejaste del Señor. Vayamos a este punto que vemos aquí. Curioso, estuvimos anoche con mi esposa viendo un poco esto. Los 7 espíritus de Dios. Antes de avanzar en lo que nos dice aquí, después le voy a leer un poco acerca de algunos detalles de esta iglesia. Acompañe al libro de Isaías capítulo 11, versículo 2, y lo que tengan acá lo leen con voz bien clara, así todos escuchamos. Isaías capítulo 11, versículo 2, y vamos a ver lo que viendo en una visión el profeta acerca de los 7 espíritus de Dios. Y dice lo siguiente, a ver que alguien lo... Isaías 11, 2. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Ahora, no está esto allí porque, bueno, el 7 representa o simboliza perfección, ¿sí? En Dios. Pero de que Dios hable y diga los 7 espíritus de Dios, cuando aquí dice los 7 espíritus de Dios,
es porque descifrando nos está dando a conocer y nos está dando a entender que cada uno de estos atributos que tiene el Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo, dice el Espíritu del Señor, el Espíritu de Jehová, el Espíritu de Dios. Habla del espíritu de sabiduría, de entendimiento, espíritu de consejo. Sigue diciendo aún más, dice espíritu de poder, espíritu de conocimiento, espíritu de temor del Señor. Son 7 atributos que reúne el Espíritu Santo, de la cual esos 7 atributos, estando en la iglesia, en el seno de la iglesia, denota perfección. Cuando Juan escucha esto, Juan claramente entendió lo que estaba diciendo Jesús en este relato de la carta que él estaba escribiendo, que Juan estaba escribiendo, entendió lo que significaba los 7 espíritus de Dios. Porque Juan era teólogo y Juan tenía conocimiento del Antiguo Testamento. Tenía conocimiento de las cosas que se habían predicho, se habían anunciado antes y puntualmente lo que dijo el profeta Isaías. Ahora, mire usted que estando en la isla de Pasmo, 80 kilómetros dentro del mar, para que usted entienda, en una pequeña isla donde eran llevados todos aquellos malhechores, fíjese que aún allí, en medio de ese lugar, nada que ver la cuarentena que nosotros estamos viviendo, hermano, nada que ver, venga lo que venga. No se compara, por lo menos hasta hoy, no se compara a lo que vivía Juan allá. Ahora, vea, Juan estaba en el Espíritu y escucha, el que tiene los 7 Espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto, ¿no? Las estrellas dice, ahora fíjese que da a conocer la perfección que tiene el Espíritu Santo. Hermanos, esta iglesia comenzó a morir porque comenzó a sacar al Espíritu Santo de la actividad, de la obra que Él tiene que hacer en nuestra vida. Cuando el Espíritu Santo no cumple la función, no está el Espíritu Santo es una persona que ve, que oye, que mira, que camina, que palpa. Es una persona, para que usted entienda. Cuando el Espíritu Santo es quitado del obrar en medio de la iglesia, en medio del cuerpo de Cristo, comienza a entrar lo que son ocurrencias. Esta noche, por ejemplo, mencionábamos cuántos ministerios han echado a perder años de labor porque han metido pastores que metieron a sus hijos, por ejemplo, al ministerio y arruinaron el ministerio. Porque, hermano, decíamos anoche y leímos, ¿se acuerda que leímos Gálatas 2:20? Dice, Pablo decía a los Gálatas, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Lo que está diciendo es, yo no hago lo que yo quiero. En Pablo habitaba la llenura del Espíritu Santo, por eso pudo escribir en Gálatas capítulo 5 en adelante la obra de la carne y los frutos del Espíritu, porque habitaba la plenitud de Cristo, la plenitud del Espíritu Santo. Quería comenzar aquí, pero ahora quiero llevarles un poco a que usted tenga un poco de conocimiento acerca de esta iglesia de Sardi. Por ejemplo, encontramos en la iglesia de Sardi que esta iglesia estaba conformada por 2 tipos de personas, las convertidas y las no convertidas, muy sencillamente. Sardi, alrededor del año 1200 a.C., ganó prominencia como la capital del reino de Lidia. La industria ovejera era su característica principal y muchos de sus habitantes se dedicaban a obtener la lana, así como elaborar prenda. O sea, hacían mucha riqueza, mucho auge económico. En Sardi, había un enorme templo que se remontaba 300 años después del templo de Salomón, dedicada a una diosa pagana del lugar llamada Artemis o Diana de los Efesios. Porque esta iglesia, que estaba muerta en el sentido de que estaba compuesta por gran mayoría de personas no redimidas y las que se mantenían fieles, también nos da a conocer la Escritura. Dice
esta iglesia no tenía enemigos externos, o sea, no estaba infestada de falsa doctrina o de apostasía, como el caso de Pérgamo y Tiatira. Ahora, ¿hacía obras esta iglesia? Perfecto, hacía obras, pero ¿sabe qué tipo de obra hacía? Para impresionar a los demás. Por ejemplo, en estos últimos tiempos hemos visto personas que en su orgullo y su soberbia, llamándose ministros de Cristo, han exhibido exponencialmente, han exhibido su creatividad. Nos han pasado por la cara un hermoso y lujoso edificio llamado la iglesia, cuando en realidad eso no es la iglesia. Nos han refregado con sus últimos vehículos que han comprado, dineros y posesiones, casi un montón de cosas. ¿Sabe qué? Esta iglesia tenía muchísimas personas no convertidas. Y qué gran realidad, hermano. Porque ¿cuántas congregaciones encontramos personas no redimidas? Personas que vinieron. Fíjense el evangelio que muchas veces se predica. Bueno, te oramos, Dios te va a sanar. Y hace unos días una persona que está detenida, desde su lugar de detención estábamos charlando porque estaba desesperada. Dice, yo le hice una promesa a Dios, mire, dice, yo le hice una promesa a Dios, cuando salgo de acá yo voy a ir a pagar esa promesa en la iglesia. Bueno, no pudimos hablar más porque en la zona de detención donde está, ¿no? Esto lo hicimos vía telefónica. Pero la persona tiene ese concepto de que Dios me saca de acá y voy a ir a pagarle la promesa. Dios no es el Gaucho Gil, ni el San la Muerte, ni ningún ídolo. Dios es soberano, eterno. Y Dios no necesita de mi carisma, ni necesita de mí. Yo necesito de Él. Entonces esta iglesia tenía lo que se denomina, impresionaba a los hombres, pero no podía impresionar a Dios porque Dios conocía la esencia de lo que ella en realidad es. ¿Alguien quiere comentar algo? Pueden hacerlo. Sí, bueno, que esta ciudad de Sardi, ¿no? Ayer como estábamos mirando un poco, ¿no? Era una iglesia, un lugar, ¿no? Realmente que estaba como en un valle, dice, de prominencia, ¿no? Era una ciudad muy rica, realmente con lo que ellos hacían, ¿no? Con la cría de oveja, sacaban la lana, dice que teñían, ahí se fueron los primeros lugares donde lana, y se puede ver de diferentes colores, y a su vez hacían prenda con eso, ¿no? También tenían un río, ¿no? Que dice que era muy rico, que de las arenas de ese río ellos podían sacar oro también, ¿no? Y así comercializaban, realmente pudieron hacer las primeras monedas, ¿no? Que uno puede ver, y todo esto salió de esta ciudad de Sardis, ¿no? Y históricamente, ¿no? Mirábamos esto que inclusive los historiadores, ¿no? Ellos lo pudieron corroborar de esos templos, ¿no? Miraba hace un rato realmente cómo ese templo era grande, tenía casi 100 metros, y dice que así como se adoraba esta diosa, se ve que no se había convertido esa gente al cristianismo, porque ya no habían estatuas ni nada, sino que dice que habían cruces por todos lados, ¿no? Y por eso se identificaban los cristianos, porque es por la cruz de Cristo, ¿no? Y esta iglesia estaba en eso, ¿no? Realmente pudieron aquellos que hacen esa historia y que buscan, ¿no? Ellos pudieron recopilar eso, ¿no? Y poder ver de que esta ciudad era una ciudad muy rica, realmente en todo sentido, ¿no? Y ahí estaba esa iglesia donde se habían convertido al Señor, ¿no? Pero a su vez, como siempre, hay aquellos, ¿no? Que simplemente van por algo que les llamó la atención o nada más, pero no genuina. Realmente no hubo una regeneración en ellos, que eso es lo que el Señor le llama la atención aquí, ¿no? Así es. Dice Isaías 11.1. Tenemos ahí Isaías 11.1 para leer luz. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Cuando vemos el versículo 1, amados hermanos y amigos, dice, hay cosas, tiene nombre, perdón, de que vives, pero estás muerto. Y dice, cuidad lo otro, tratad de cuidarlo y rescatarlo, porque también eso está para morirse, se van a morir. Ahora,
Isaías está viendo al pueblo de Israel en el cautiverio, arrasado por la invasión babilónica en el 580. Una exclamación de esperanza recibe esta palabra y le dice, aunque sean cortados, su tallo sea cortado, la raíz va a quedar, y de esa raíz hay esperanza de que pueda retoñar y vuelva de nuevo a florecer y vuelva de nuevo el árbol y vuelva a salir las varas y el vástago. Cuando Isaías está viendo esto, podemos ver cómo la dinastía de David parecía tan diezmada como el ejército asirio. La diferencia clave entre ambas era que aún quedaba viva el tronco y las raíces del linaje de David. Esa vida se manifestó en un crecimiento nuevo que retoñó en la reforma de la vara y el vástago de Isaí. Fue padre de David, a través de su estirpe vendría el rey mesiánico. Mire a qué punto hay una promesa, aún en el cautiverio. Aquella nación, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, fue arrasado. En otras palabras, quedó solamente su tronco. Pero Dios le dice a Isaías, puede volver, va a volver a retoñar. Entonces, esta palabra que viene a la iglesia en Sardi, le está diciendo, murió, están muertos, y hay otras cosas que están para morir. Pero si ellos se levantaban, si ellos reaccionaban al llamado de Dios, Dios tiene poder para resucitar y restaurar aún aquello que se cayó y que pareciera ser de que está muerto y no puede llegar a vivir más. Seguimos un poco más viendo un acontecimiento de esta iglesia. Mencionamos esto de los 7 espíritus de Dios y los atributos que tiene el Espíritu Santo. Esto nos declara la perfección del Espíritu Santo, que en cada área de la iglesia, en cada ministerio, en cada don, en cada talento, obrando en la plenitud del Espíritu Santo, van a haber problemas que pueden venir de afuera. Y si de adentro se suscita algún tipo de inconveniente, la sabiduría, porque aquí el Señor le dio en los 7 atributos, hay un punto que dice espíritu de sabiduría, de consejo. Entonces nos está dando a conocer que Dios le habla al ángel de la iglesia. ¿Quién era el pastor? Creo que ayer les mencioné un poco que escuché un audio, alguien me mandó un audio, no lo escuché todo, pero escuché una parte, alguien lamentándose porque bueno, que el pastor de una iglesia, bueno, puede pasar, pero ya enviar un audio sin saber quién te está escuchando, hermano, porque no sabes quién te está escuchando, esto puede caer en oído de un brujo y tranquilamente te va a trabajar porque va a conocer tu condición, en cómo estás. Eso tiene que ser en lo más reservado, llevado a Dios en oración y compartirlo con íntimo. La Biblia incluso nos habla acerca de cómo el apóstol Pablo fue abandonado por personas y todo, y lo comparte con íntimo. En este caso le escribe a Timoteo, por ejemplo. Ahora, si Dios le habla al pastor, al ángel de la iglesia, le habla y le dice, estas cosas no están bien. Dios no entró a la congregación a decirle a la congregación que las cosas no estaban bien. Le habla al pastor de la iglesia, al ángel de la iglesia. Lo segundo que le dice, ¿no? Sé vigilante, porque hay otras cosas que están para morir. Cuando esta ciudad, nosotros vemos la ciudad de Sardi, una ciudad que estaba elevada a unos 450 metros aproximadamente, un poquito más, un poquito menos, del valle, del nivel del valle, y era impenetrable porque tenía una sola entrada, y entonces por esa sola entrada ellos estaban segurísimos, no velaban, no pasaba nada, pero la historia dice que en un descuido esta ciudad fue atacada y fue invadida y ya no volvió a ser la misma. Lo que Dios le está diciendo es, de la misma manera hay cosas que entran. Ellos no fueron infestados por un espíritu de apostasía o de falsa doctrina. Lo lamentable es que entraron personas
que no conocieron el verdadero significado del Evangelio de Cristo y estaban echando a perder las obras. Estas cosas, por ejemplo, vino un hermano, ¿qué hace usted? Y bueno, estudié 8 años, 5 años, 7, 10 años de teología. Uy, no, este es el pastor de la iglesia, este es el evangelista, ¿Sabe qué, hermano? La preparación está bien, porque es una preparación académica, intelectual, y está muy bien estudiar teología. Estoy diciendo que hay una gran diferencia entre buscar la voluntad de Dios y saber realmente quién. No, pero esta sabe cantar, o este sabe cantar, o este hace esto o lo otro. ¿Sabe qué? Personas que no están regeneradas, que no están convertidas, tienen una imagen, y dentro del templo propiamente dicho, tienen una conducta, un comportamiento, pero fuera de él, en la intimidad y en lo privado, es otra cosa. Entonces, si alguien quiere comentar algo, lo puede hacer. Bueno, como decíamos, ¿no? Juan el teólogo, ¿no? Y realmente cuando le decía esto, él sabía, ¿no? Que los que estaban en Sardes iban a entender la expresión esta, ¿no? De ser vigilante. Porque realmente ellos, dice que así como eran ricos, dice que era una ciudad que no era fácil penetrarla, no poder entrar a ella. Y se confiaron tanto en eso que dice que en el año, realmente muchos años antes de Cristo, no recuerdo ahora realmente cuántos, pero dice que Ciro fue uno de los primeros que la invadió a Sardis y la había destruido, ¿no? Luego Alejandro el Magno también, ¿no? Fue también y hizo, entró y los destruyó a ellos, ¿no? Ellos que se creían tan imponentes, ¿no? Como que a ellos no le iba a pasar nada, ¿no? Por eso él sabía que cuando le decía sé vigilante, realmente sabía que ellos le iban a entender de qué él realmente le estaba hablando, ¿no? Ya que todas estas cosas que a ellos le habían pasado, ¿no? Realmente ellos sabían que debían estar vigilantes. Y el Señor nos manda, ¿no? En su palabra, que realmente tenemos que ser vigilantes, ¿no? El apóstol Pedro, ¿no? Ahí a sus cartas, ¿no? Él hablando y dice, ¿no? Que realmente tenemos que vigilar, tenemos que ser, ¿no? Eso que estamos ahí en la vanguardia, ¿no? Realmente cuidando, ¿no? Lo que el Señor nos ha entregado. Así que realmente esta palabra, ¿no? Que le dicen, ¿no? En el versículo 2, sé vigilante, ¿no? Sabían ellos muy bien de lo que ellos tenían que realizar y hacer. ¿A qué era lo que Dios le estaba hablando ahí? Sigue diciendo el verso 3, acuérdate de lo que has recibido y has oído, ¿no? Me viene a mi corazón cuando Lucas le está diciendo a Teófilo, quiero hacerte saber que investigué con diligencia las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, dice el capítulo 1 del Evangelio de Lucas, dice, para hacértela saber, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad, la cual ha sido instruido. Juan dice en una de sus cartas lo que hemos visto y hemos oído. Eso es lo que decimos, lo que hablamos. Entonces le está diciendo lo que has recibido y has oído. ¿Qué es lo que recibió esta iglesia? El Evangelio de la cruz. Cuando es un evangelio sin sangre, un evangelio sin cruz, no es un evangelio de Dios. Entonces esta iglesia recibió el evangelio original del Cristo glorificado, del Cristo que murió en la cruz, del Cristo que resucitó al tercer día y ascendió al cielo, y que en Pentecostés el Espíritu Santo descendió sobre aquellos que estaban allí. Ellos recibieron ese mensaje original. Entonces lo que debían hacer es volver a la cruz, volver al evangelio original. Porque si no, paulatinamente, todas obras que se hace humanamente para impresionar a otro, termina siendo un perjuicio y termina siendo un tropiezo para Entonces vemos lo que hace el verso 3. Dice, si no vela vendré a ti como ladrón. Y si esto no está referido a la segunda venida de Cristo, sino esto está, por ejemplo, ahora puede ser que haya venido una palabra a muchas personas
muchos de nosotros, e irrumpió como un ladrón, entró y nos dice, esto es así, 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 así. Vos estuviste haciendo hoy en la siesta esto, en la noche esto, en la mañana esto. ¿Y cómo? Pero mi papá, mi mamá, el pastor, los hermanos, nadie sabe lo que yo estuve haciendo. Pero yo no soy ni tu pastor, ni tu mamá, ni tu hermano, ni tu papá. Yo soy Jesucristo. Yo soy aquel que vela y ve y conoce. Y te estoy llamando la atención. Esta palabra le dice, vendré a ti como ladrón. El Señor le está diciendo, vendré a ti y voy a irrumpir en un momento. ¿De qué, hermano? Curioso que hoy en día hasta se están frenando las profecías dentro de las congregaciones porque hay mugre, porque hay basura escondida. No quiere que se revele. Y el diablo, el Señor lo reprenda, usa todos los medios para que la iglesia esté infestada. Le vuelvo a repetir, el virus, el bicho este que se fabricó por allá, por China, por ahí, anda dando vuelta, o se fabricó por ahí, o no sé dónde, pero alguien lo hizo, o lo que fuere, no es el peligro mortal, eso es un peligro mortal temporal, físico, pero el peligro de la muerte eterna viene desde el Edén. Ese virus está corriendo por la sangre de la humanidad que está sin Cristo y la va a destruir. Ahora, bien, hermanos amados, lo que nos está diciendo es cuidado. Van a infestar de estas cosas. Cuando la persona no está regenerada es un peligro, porque el pecado original está todavía en su corazón, porque las malas prácticas están en su corazón. Esta gente no era de cualquier lugar, esta gente vivía en la zona de las 7 iglesias y puntualmente esta iglesia nació como obra del apóstol Pablo en la ciudad de Éfeso. No encontramos que él lo haya fundado, pero Pablo hizo una labor misionera de la cual no tiene precedente en lo que dice la Escritura, y ojalá hoy tuviéramos, y seguramente hay muchos siervos anónimos, otros se llaman apóstoles entre comillas, pero están los misioneros que realmente preparan misioneros y envían a la obra misionera y abren campos misioneros y abren congregaciones. Y esto fue lo que pasó con esta iglesia. Entonces esta iglesia estaba recibió el mensaje original, pero después comenzó a decaer y por alguna forma empezó a entrar personas que no tenían conversión verdadera. ¿Sí? ¿Alguien? Yo quería leer la versión internacional, la nueva versión internacional, que es como que explaya un poco más, y dice el versículo 2, dice, despierta, reaviva lo que aún es reciente, pues no he encontrado que tus obras sean perfectas delante de mi Dios. Así que recuerda lo que has recibido y oído, obedécelo, arrepiéntete. Si no te mantienes despierto, cuando menos lo esperes, caeré sobre ti como ladrón. Sin embargo, tienes en Sardis unos cuantos que no se han manchado la ropa. Ellos, por ser dignos, andarán conmigo vestidos de blanco. Esa es la nueva versión internacional, ¿no? Ahora, qué curioso es, ¿qué vendría a ser un ladrón? Seguro que sí, en las dos formas sí, ¿no? Se llevaría algo. Vendré a ti como ladrón. Ahora lo segundo sería lo más terrible, es que si viene como ladrón en la noche, y es lo que estamos esperando, y será asaltado el mundo, él no es un ladrón. Él simplemente en las nubes nos va a esperar a nosotros y vamos a ser levantados de esta tierra. Ahora, volvamos a este punto. ¿Dónde estaba el Espíritu Santo y qué papel estaba jugando el Espíritu Santo en la iglesia en Sardis? Efesios capítulo 4, versículo 30, la Biblia dice, no contristéis al Espíritu de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Note usted que habla de sello y no de marca. La marca va a poner el anticristo sobre la mano derecha o la frente de los hombres de la humanidad cuando ya nosotros, la iglesia, no estemos en la tierra. Pero note usted que dice que ahí, dice, con el cual fuisteis sellado para el día de la redención. Pero hay otra iglesia, hermano, la iglesia de la Odisea también, que formaba parte de la 7 iglesias, del grupo de 7 iglesias del Asia Menor. Esa iglesia de la Odisea le dijo al Señor, yo no tengo necesidad de nadie, me he enriquecido. Sin embargo, la iglesia de la Odisea sacó al Espíritu Santo afuera y dice, aquí estoy a la puerta y llamo.
Si alguno abre, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ahora, dice, continuamos leyendo. Vamos al verso 4 cuando dice, unas pocas personas fieles que andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignos. ¿Por qué son dignos? Por el sacrificio de Cristo, porque mantuvieron el evangelio original. ¿Sabe, hermano? Hoy, viendo todas estas cosas que que están aconteciendo, ver los shows en los lugares donde se predica donde se tendría que predicar la palabra, los shows. No, pero allá lo hicieron así. Y vea, una de las cosas que estoy viendo, por ejemplo, cuidadosamente, con mucho temor lo hablamos, hermano, porque esto es una preocupación que tenemos en nuestros corazones. ¿Sabe qué es lo doloroso de todo esto? Que muchas veces quienes están introduciendo este tipo de cosas dentro de las congregaciones son las propias familias de ministros, porque como tienen influencia, pueden entrar. Vemos cosas que no tienen pie ni cabeza, pero sin embargo están allí adentro, porque dicen ellos que eso es de Dios. Y en medio de todo esto podemos ver a esas pocas personas fieles que son las que claman, las que oran, porque ese es el remanente que el Señor viene a buscar. Vamos a ver un poco sobre el vencer. El verso 5, al que venciere. Qué difícil es vencer. Mire, el Señor venció la muerte con poder. Es así. Si quiere decir amén allá del otro lado, dígalo. Acá en la mesa también. Venció la muerte con poder. Venció el pecado. Amén. Porque lo clavó en la cruz. Se levantó de la tumba triunfante. Ahora, ¿saben lo que significa vencer? Avanzar y vencer a aquel que está introduciendo dentro de la propia congregación cosas que a Dios no le agradan. ¿Qué es lo que significa? Enfrentar ese tipo de cosas, y cuando llegamos al frente de decir la Escritura dice esto, ¿con qué nos encontramos? ¿Sabe con qué nos encontramos? Con que hay personas que tienen dominio y que manejan o tienen la rienda de la congregación y con sus actitudes dicen lo siguiente. Acá se hace lo que nosotros decimos y si no te gusta, te podés decir. Pero el remanente fiel, el que es fiel al Señor, permanece allí porque sabe que Dios tarde o temprano va a irrumpir y va a venir a arreglar las cuentas que tenga que arreglar. Y yo prefiero, hermano, que el Señor arregle cuenta aquí, que haya personas que si tengan que ir como la falsa profetisa que estaba en la iglesia de Tiatira en el borde de la muerte, no sé si se salvó o no sé qué pasó, pero dice, le di tiempo para que se arrepiente, no se quiere arrepentir, lo eché en lecho de enfermedad para que se arrepienta ella en lo que pecan. Hay personas que en estos tiempos están sufriendo consecuencias que no tienen que ver con lo natural, tiene que ver con lo espiritual. Entonces aquí dice al que venciere. Ahora, ¿sabe qué difícil es poder enfrentarse si la Biblia dice esto, la palabra dice esto? ¿Sabe, hermano? Puede que te corran, te echen de la congregación, pero mantén tu fe en Cristo, mantén el mensaje del Evangelio verdadero, original. Permanece en Él, permanece en la palabra, porque quien dio su vida por ti en la cruz, no es aquel que está desobedeciendo, sino Cristo. Quien dio su vida por mí, por nosotros en la cruz, es Cristo. Y permanezcamos fieles a Él. Aquí vemos, por ejemplo, no estoy hablando esta palabra para que se ofendan. De hecho, ofender. Pero acá viene el pastor y le dice, en otras palabras, así en una jerga, en un término sencillo, escuchame una cosa. Te puse como pastor de la iglesia, sos quien tenés que velar por estas situaciones y sin embargo te estás lamentando más y estás permitiendo cosas que entran y no estás cuidando lo que tenés que cuidar. En términos sencillos, ¿no? Esto es versión Carlos Acuña, para que usted entienda un poquito más. Ahora dice lo siguiente, mire, ¿quiénes escucharon esta palabra? Aún todavía tenía un poco de oído el pastor de Sardis, porque escuchó.
y fue escrito libro de memoria. Por eso tenemos el Apocalipsis aquí en nuestras manos. Escuchó y le dice lo siguiente: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Sabe cuántos predicadores pasan? Y me incluyo, ¿no? Pasamos. ¿Cuántos siervos pasamos por los púlpitos? Muchísimo. Invitados, eventos y un montón de cosas. ¿Sabe cuánta gente? Fíjese lo que dura, por ejemplo, el dulce de un... Escuche esto, porque, y esto no es crítica versión Carlos Acuña, es el ambiente que se vive. Y lo puede corroborar y comprobar y comentar otros hermanos también. Fíjese cuánto le dura el dulce de un congreso a los que quieren hacer negocio con los congresos. O que quieren figurar porque están figuras y que hablan y que dicen y un montón de cosas. ¿Sabe cuánto le dura? No le dura más de una semana. Los primeros 2 o 3 días es un auge, un revuelo por todos lados, y después comienza a perder inercia, en el principio de inercia, como decíamos, la física, comienza a perder fuerza y se termina todo. El Evangelio de la Cruz no se termina. Comenzó hace más de 2000 años y sigue permaneciendo hasta hoy, y no tiene variación, no tiene mudanza, no tiene sombra de variación, no cambió, sigue siendo original. Entonces Jesús, ¿quién más que Jesús para venir a decirle a Juan: tengo algo para decirle a esta iglesia, a una de las 7 iglesias? A las 7 se la dijo y le escribió, pero a Sardi tengo algo para decir. ¿Quién mejor para decirle: se te están muriendo cosas cuando en realidad yo fundé mi iglesia y le di garantía de vida y vida en abundancia? Mía siguen firmes y fieles. El problema de que se te estén muriendo cosas radica en tu corazón, no en mí. Pero aún ahí vemos el amor de Dios que interviene la iglesia y le dice: cuidado para morir. Escuchar es una cosa y oír es otra cosa. ¿Sí? Nosotros tenemos esta parte de la cabeza, ¿no? Aquí, que son como unos parlantecitos, unas bocinas. Tiene que entrar adentro y llegar al corazón y conmover la palabra. Esto sería un estudio más, y capaz que esta noche nos vamos a dormir y estaríamos haciendo lo mismo que hicimos la siesta ayer, anteayer, estaríamos haciendo los secretos, si esta palabra no entra en nuestros corazones. Ahora, ¿usted cree que esto asaltó a la iglesia en general? No. Al primero que lo asaltó, o al primero que vino el mensaje, fue el pastor de la iglesia. ¿Usted qué cree? ¿Que Dios no va a intervenir en su obra? Sí, porque tiene derecho. Porque Cristo fue el precio que se pagó en la cruz, y la iglesia en la tierra no le pertenece a los hombres. No le pertenece a ningún vicario de Cristo que andan nombrando por ahí, ni a algún falso apóstol por ahí diciendo que ellos tienen la revelación. No. La iglesia es de Jesucristo, y la verdadera iglesia de Jesucristo permanece en la palabra. ¿Alguien más que quiera compartir? Quería compartir algo, ¿no?, que aquí había encontrado y se lo quiero leer para que realmente lo que le decía, ¿no?, de que muchos habitantes de Sardis se convirtieron al cristianismo durante el primer siglo y una iglesia floreciente se desarrolló en el lugar. Fue censurada, o por lo menos recibió de Jesucristo varios consejos constructivos muy directos a través de Juan el teólogo, ¿no?, que era lo que nosotros estábamos compartiendo, Apocalipsis 3, del 1 al 6. El consejo debe haber sido bien recibido porque los excavadores encontraron el signo de la cruz tallado en muchos lugares del templo, la cual indicaba que los cristianos habían asumido el control del templo y lo habían convertido en una iglesia cristiana, como lo hacían a menudo con templos de Egipto y de otros lugares. Alrededor del siglo IV después de Cristo, el templo, iglesia, cayó en desuso y los cristianos edificaron una pequeña estructura para la iglesia cristiana en el ángulo sudeste de ladrillo, que estaba en espléndido estado de preservación cuando la desenterraron. Solo el techo había desaparecido y la iglesia se centraba desde la plataforma del templo y el altar permanecía en su lugar. Esto es un informe arqueológico
que está en la Biblia Thompson, la versión 1960, y que lo incluye allí para enriquecer más nuestro conocimiento en cuanto a esto. Hermanos, para ir finalizando, el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Sabe que he escuchado mucho acerca de si te vas de acá te va a ir mal? ¿Cómo? Si te vas de acá te va a ir mal. Si una persona actúa así, sea pastor, sea quien sea, no conoció el verdadero amor de Cristo. La Biblia dice: bendecid y no maldigáis. Cuando nosotros estamos viendo en estos tiempos que hay personas que se mueven fuera de la voluntad de Dios y andan de iglesia o congregación en congregación, pero la gran culpa tienen los que lo reciben. Esa es la realidad. Ahora, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Escuche lo que el Espíritu dice, no la ocurrencia de algunos. ¿Entiende? Usted no puede vivir de ocurrencia de alguien que le dice y lo maldice o dice lo que quiera. Usted tiene que oír lo que dice el Espíritu, y el Espíritu no se va a mover de la palabra, es la palabra. La Escritura es la profecía más segura que tenemos. Entonces, mire, le pusimos allí al final del versículo 6 un comentario: decide obedecer a Dios y no a los hombres. Y a modo de conclusión queremos mencionarle algo que leímos y que la verdad que llama poderosamente la atención. Dice así, por ejemplo: la iglesia en Escocia en vías de extinción. En el año 71 había 1.133.000 fieles. En el año 91 había 770.000 y en el año 2000 había 607.000. Si sigue así, en los próximos años la iglesia de Escocia no va a tener miembros. Mire la otra. En Irlanda, los irlandeses prefieren ir al pub, como se le dice aquí. Aquí en los años 90, ya a mediados de los años 90, se puso el pub cristiano. Hay que cristianizar. O sea, es lo mismo que sacar una imagen de alguna deidad y cristianizarla. Es muy sencillo esto, hermano. Antes que ir a la iglesia, para ellos lo más importante es ir al pub. Un lugar de esparcimiento. Entonces, ¿qué es el pub? Donde se toma vino sin alcohol, sin alcohol. Se pasa un momento, es el bar cristiano o es la confitería cristiana donde vamos a comer y a tomar algo y a escuchar, obvio, música cristiana. Desde ahí viene todas estas cosas. Estamos hablando de cosas, hermano, que se metieron en la congregación y que hoy la gente prefiere lo liviano. Hoy muchas personas no tienen compromiso y no quieren compromiso tampoco. Y van a los lugares donde, hacerlo como vos quieras, como vos pensás que está bien, así hacerlo. Acá nadie te obliga. Porque nosotros no somos como esos estructurados. Lo siento decirle, pero nosotros no tenemos estructura, ni tenemos legalismo. Tenemos la verdad de Dios, que es la palabra de Dios. Esta Biblia, esta palabra, es la que enriquece nuestra vida. Creo que por la misericordia de Dios en estos días tenemos que dar, porque tenemos la palabra de Dios. Pero ¿sabe cuántas y están huecas sus vidas? ¿Saben cuántas personas ahora están conectados a una red social, haciendo teleconferencia y comentándose cosas sin fundamento? Y pasando el momento, porque bueno, hay que pasar un momento y hay que cristianizar las redes sociales, porque en realidad necesitamos también que la iglesia siga funcionando. ¿Sabe qué, hermano? No estoy en contra de usar las redes sociales, de hecho nosotros lo usamos. El tema es, ¿qué estamos transmitiendo? ¿Estamos trayendo lo mismo? ¿O hemos salido del templo y hemos salido a hablar la verdad tal cual como lo hablamos siempre? En estos días se manifiesta realmente lo que pasó en la iglesia en Sardis. Que en esta noche, hermano, usted guarde su salvación, cuide su alma. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Hermano, cuida tu ministerio, que no es tuyo, es del Señor, y un día le vas a tener que dar cuenta.
Cuidemos el ministerio que Dios nos dio. La gracia que Dios depositó en nosotros. No ofendamos al Espíritu Santo. Saquemos de nuestras basura, cosas que huelen mal, que están podridas porque se murieron. Saquemos esas cosas de nuestras vidas y vivamos la plenitud de Dios. No haga nada en lo secreto que después piense que va a pasar por alto, porque Dios en algún momento, a viva voz en la misma calle, puede hablarte por boca de quien Él quiera. Si Dios habló a Balaam por un burro, una bestia de carga, Dios puede hablar a cualquiera en cualquier forma. Gracias a Dios que la iglesia de Sardi no le habló de esa manera, sino que le habló a través de Jesús. Jesús vino y habló a Juan, y Juan escribió esta carta. Hermano, obedece a Dios y no a los hombres. Y cuando hablo de esta palabra que es peligrosa, obedecer a Dios significa ir y escuchar a hombres, siervos y siervas de Dios que nos están enseñando la Escritura. Obedecer a ellos nos están enseñando conforme a la palabra de Dios. Nosotros somos imperfectos, pero estamos siendo perfeccionados. Mañana no seremos los mismos. Así que antes de orar, queremos también saludar a los hermanos, a Juan, Marta y Juan, Federal Entre Ríos, Dios bendiga a Marta y Juan, Saulo Gómez, Dios bendiga al hermano también en esta noche, nuestro hermano Dominguito Contreras, fiel, uno de nuestros hermanos allí en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, está también recibiendo la palabra en esta noche. Esta mañana muy temprano de madrugada, mientras estábamos orando acá, él nos estuvo enviando una palabra y es una bendición que nuestro hermano Luisito se comunique con nosotros. Zulma Molina, Dios bendiga hermanos, dice, gracias por la enseñanza, damos gracias a Dios que lo pudimos conocer en Tostado, en la iglesia del pastor Miguel Vanega. Saluda a toda la familia Sosa de Santa Fe, Tostado. Dios bendiga a los hermanos en Tostado también, gracias hermano. Mati, Dios te bendiga. Mati Contreras también nos está viendo, Dios bendiga, hermano de allí de Neuquén. Miguel Brizuela, un hermano que conocemos hace muchos años, ya él está casado y está viviendo por allá por Derqui, así que Miguel, tu esposa, Dios te bendiga grandemente. Alejandro Jiménez, también Dios bendiga al hermano Alejandro que nos está recibiendo en esta noche. Mirta González, Tres Isletas, provincia del Chaco. Dios bendiga a nuestra hermana Mirta, una hermana que amamos con el corazón. A su hija allí también, a Delia, y a su yerno, a nuestro hermano Jonathan. Así que Dios bendiga a esa hermosa familia allá en Tres Isletas, provincia del Chaco. El pastor Horacio Osbichuk también, nuestro amado pastor, nos envía una palabra en el Salmo 23:1 que dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Es la iglesia, es el pastor, perdón, nuestro pastor de la iglesia El Faro La Fe, aquí en Lanús Este, en Buenos Aires, Argentina. Así que agradecemos al Señor por este tiempo y queremos orar. Si hay alguien más que nos está enviando algún saludo, lo vamos a leer también, dando gracias a Dios. Y ya queremos dejarle esta invitación para mañana. Queremos también comentarle que estamos ya saliendo, no en vivo, pero estamos saliendo por YouTube, un canal en YouTube, Operación Gedeón, allí lo va a encontrar, y en 10:30 aproximadamente de la noche, 22:30, ya vamos a salir también allí y lo pueden recibir o ustedes pueden volver a ver la transmisión allí. Así que estamos viendo cómo el Señor nos va dando suscriptores para poder llegar a cumplir la cantidad de suscriptores que nos piden para poder salir en vivo. Pero mientras tanto usamos ese medio para llegar también allí a otros hermanos. Julio García, problemas respiratorios, oramos por él. Oración por Yolanda Vega, por cáncer, oramos también por estas personas. Nancy Balbuena, de la ciudad de La Leonesa, provincia del Chaco. Nancy Balbuena, que conocemos con Babito, su esposo. Babito le decimos de cariño. Y toda la familia. Giselle.